Buen día, profesor y compañeros. Este es el video de la actividad de diseños en la investigación cualitativa. Iniciamos con el origen. El origen en la etnografía proviene de la tradición antropológica anglosajona. Sus fundadores fueron antropólogos como Malinowski, Sapir y Worf, y se consolidó en la década de los 70, dando origen a diversas disciplinas de estudio como la etnografía de la comunicación o la antropología lingüística. La etnografía virtual se generó principalmente a finales del siglo XX, y lo virtual renovó los intereses sobre las preocupaciones cibernéticas y remodeló las tradiciones de la etnografía tradicional. La teoría fundamentada se desarrolló en 1967 por Ansel Strauss y Bernie Glaser. Se orienta más hacia la comprensión de objeto de estudio y considera los significados y contexto donde surge la interacción. La investigación en acción, sus inicios se le atribuyen al psicólogo norteamericano Kurt Lewin y se dio en la década de los 40. Este psicólogo inició los estudios sobre la modificación de los hábitos alimenticios de la población ante la escasez de su momento. El estudio de caso inició en los años 70 y se inició con dos formas, una como herramienta pedagógica y la otra como investigación. De esto se presentó un surgimiento importante entre los investigadores y las ciencias como la psicología y la pedagogía, favoreciéndoles como base la metodología, perdón. Y la fenomenología se fundó en 1928 por Edmund Husserl y esto fue un nuevo método filosófico y descriptivo, estableciendo una disciplina psicológica. Edmund Husserl incursionó en campos tratados a ciegas para buscar condiciones de la estructura de la conciencia, del modo de los objetos que dan cada sujeto independientemente de lo que ven. Seguimos con las fases. Las fases de la etnografía son el objeto de estudio, las alternativas metodológicas, la confiabilidad y la validez, los análisis de datos, el planteamiento del problema y la generalización de los datos. En la etnografía virtual encontramos primero se hace la formulación del problema y después ya se realiza un trabajo de campo, entre los cuales ya utilizan los diferentes instrumentos de recolección de datos. En la teoría fundamentada tenemos la identificación y exploración primero del área de interés, después vamos con el muestreo teórico, sigue la entrevista, la clasificación teórica y la saturación teórica. En la fase de investigación y acción encontramos una fase inicial o de contacto con la comunidad. Recordemos que esta investigación es más como de estar siempre en contacto con el objeto de estudio. Sigue una fase intermedia, que es donde se elabora el plan de trabajo, y por último es la fase de ejecución y evaluación de estudio, que es donde realizan las entrevistas y utilizan los instrumentos para aplicar a la comunidad y al objeto de estudio. El estudio de caso está en la fase preactiva, que es el inicio como de determinar el objeto de estudio, la fase interactiva, que es como su palabra lo dice, interactuar con el objeto, con la comunidad, con las personas a las que se va a hacer la investigación, y la fase
Postactiva es la fase final donde se reúnen los resultados y se realiza como la conclusión del objeto estudiado. En la fenomenología encontramos la etapa descriptiva, que es el objeto, que es lograr la descripción de un fenómeno lo más completa posible. Sigue la etapa estructural. El trabajo central es el estudio de las descripciones de los contenida pues de los protocolos. Sigue la etapa de discusión de los resultados, que es donde se intenta relacionar los resultados obtenidos con las conclusiones o hallazgos de otros investigadores para compararlos. Seguimos con las técnicas e instrumentos de recolección. En la etnografía utilizan las anotaciones de campo, son como las notas o las ideas importantes que genere el investigador. Grabaciones de audio y de video o fotografías, las entrevistas estructuradas o no estructuradas y las pruebas proyectivas. En la etnografía virtual encontramos la observación flotante, que esta consiste en estar durante cualquier circunstancia disponible en el objeto que se va a investigar y no distraerse o flotar en otras cosas que no sean relevantes para la investigación. Sigue la observación, que es el mismo técnica o instrumento de los métodos tradicionales, que es donde el investigador hace parte de la comunidad, o sea, se integra a la comunidad o al objeto de estudio. Y por último siguen las encuestas online o encuestas web. Esto en la etnografía virtual es la única herramienta que se utiliza, ya que esto ahorra costos y tiempo. Tiene una desventaja, que no garantiza que las encuestas las diligencie directamente las personas o el objeto o la población a la que se está siendo investigada. La teoría fundamentada maneja lo que son las entrevistas y los grupos de enfoque. Esto es más presencialmente. Seguimos con la investigación de acción. Esto maneja lo que son registros anecdóticos, que son las anécdotas o las historias que puedan llegar a encontrar en el objeto o en la población investigada. Las notas de campo, que son las mismas anotaciones que utilizan la etnografía. Observadores externos, tiene una gran diferencia con la etnografía virtual, ya que esto lo hacen desde afuera, no se involucran tanto en la comunidad. Las descripciones ecológicas del comportamiento. Y por último, manejan entrevistas, cuestionarios y pruebas de rendimientos de alumnos. En estudio de caso, se maneja la historia de casos, que se basan en la recopilación de la información de cada individuo o del grupo a lo largo del tiempo. Sigue la observación de campo o atural, que consiste en la observación de la conducta humana en el ambiente donde ellos se desenvuelven. La observación participativa es la misma, como la etnografía virtual, que es donde el investigador participa pues de las actividades del investigado. Siguen los test psicológicos, que es el único diseño que utiliza este instrumento. Son cuestionarios cuyo contenido ha sido validado mediante diversas técnicas de estandarización. Sigue la saturación, donde se relaciona la justificación de una afirmación y se apoya en las múltiples pruebas que puedan haber. Y por último, la negociación con los implicados, que esta es
la opinión, se tiene en cuenta la opinión y los resultados del investigador y del grupo objeto de investigación. Y en la fenomenología se utilizan las entrevistas informales, las preguntas abiertas y otras entrevistas guiadas por un tema. Por último, encontramos los análisis de datos. En la etnografía, no se precipita en aplicar teorías externas en la interpretación de los datos, sino que se encuentra preparado para aceptar la posible unicidad de los resultados del grupo o del objeto estudiado. La etnografía virtual, ellos primero organizan e interpretan la información resultante con el fin de definir las líneas descriptivas y argumentativas para ser expuestas. Y por otro lado, los resultados se pueden presentar de forma escrita como informes, tesis o artículos. La teoría fundamentada maneja la codificación abierta, axial y selectiva en primero y segundos planos. En la investigación de acción, la información recolectada debe ser debidamente registrada y sistematizada para contrastarla, utilizando para esto unas técnicas de triangulación las cuales pueden arrojar datos más verídicos. Seguimos con el estudio de casos. También manejan lo que es la triangulación de datos. Aquí la estrategia de validación de los datos es conocida, o sea, esta técnica se la utilizan más los investigadores sociales y es la relación de las perspectivas de los diferentes implicados en la investigación, incluyendo el investigador. Se pueden diferenciar tres tipos de triangulación, que son la de métodos, que es la de cotejar la información obtenida a través de una técnica de observación. Sigue la de sujetos, que es contrastar los puntos de vista de los miembros del objeto evaluado. Y por último, la de espacios y tiempos, que es aplicar estas técnicas en diferentes espacios y tiempos para comprobar los resultados obtenidos. Seguimos con la fenomenología. Ellos utilizan una organización y un procesamiento de datos, que consiste primero en una codificación, que este es el proceso a través del cual se fragmenta o se segmentan los datos en función de su significado. Seguimos con la exposición de los datos, que se centra en la organización y en la comprensión de los datos anteriormente codificados a través de la búsqueda de relaciones en diferentes elementos. Y por último está la redacción y de reflexiones analíticas, memory, que es un recurso para el análisis de los datos cualitativos contemplado en forma general. Gracias.